Por más que le pedía, Señor, y yo que te quiero, y yo que te amo, y tú no hiciste nada. Por aquel problema tan grande en el que estábamos metidos y que nosotros no habíamos hecho nada malo, al contrario, éramos servidores de la iglesia y nos vimos en un lío tremendo y tú no hiciste nada. Perdiste que se perdiera la casa que con tanto esfuerzo habíamos logrado construir mi familia y yo, y en este problema social o laboral o de cualquier orden, y se perdió la casa. Y te pedimos y te rezamos muchos rosarios y lo hicimos de rodillas y vinimos a tu casa y se perdió. No nos ayudaste para que el negocio prosperara y ahora nuestra familia pasa hambre y necesidad. ¿Qué clase de Dios eres tú? Un Dios que deja que los niños mueran y que la guerra progrese. Estos son los discípulos de Emaús. Cambiamos ahora un poco el tono en el que vamos desarrollando nuestra reflexión. Veníamos leyendo el Evangelio de San Juan, y ahora la iglesia nos invita a hacer un viraje un poquito para ver ahora la tradición de San Lucas. Habíamos dejado ya a los apóstoles el día de la resurrección, en el segundo relato, en donde vimos cómo eran enviados con la fuerza del Espíritu Santo para que el amor y la misericordia de Dios los empujara, los animara a ser testigos de su resurrección y a llevar a la gente a la confesión de su resurrección. En este tercer domingo de Pascua, el Evangelio ahora de Lucas nos invita a experimentar el fuego de Dios en nuestro corazón mediante la escucha de la palabra. Si en algún momento sería importante poner atención, sería ahora. Porque hoy el Señor nos habla acerca de lo que pasa cuando nosotros verdaderamente dejamos que la palabra de Dios toque nuestras vidas. Y es que esto contrasta con actitudes que muchas veces tenemos en relación con la Sagrada Escritura, la cual la vemos solo como un libro de historia, sí, de historia sagrada, pero no como la fuente que enciende nuestra vida interior. El Evangelio de hoy nos presenta a dos discípulos que van camino a un pueblito que se llama Emaús, ya no existe hoy, pero iban hacia allá. Y bueno, ¿quiénes eran estas personas? No sabemos bien. Nos pone ahí el nombre de otra persona que no vuelve a mencionarse, más que por ahí con Pablo, que es Cleofas o Cleofás. ¿Quién era esta persona? Seguramente alguno de los discípulos que habían caminado con Jesús. Lo habían escuchado, habían visto sus milagros. Sin embargo, hasta ahora no había pasado nada más en su corazón. Ahora regresan desilusionados, confundidos y con el corazón apagado, habiendo convivido, participado continuamente de una relación activa con Cristo, a quien habían acompañado 3 años. Y sin embargo, su corazón está triste. Ciertamente son hombres que tenían fe en Jesús. Sin embargo, son hombres que tenían fe en Jesús, pero que no lo conocían realmente a pesar de todo lo que habían visto en él. Creían ciertamente que él era el Mesías, pero ellos esperaban un Mesías que era guerrero, un Mesías que les iba a resolver todos sus problemas económicos, sociales, políticos, etc. Y bueno, pues el texto nos muestra que no era así, que no era ese Mesías que esperaban. Y entonces están defraudados, desilusionados, porque no era el Mesías que esperaban. Y por ello sienten haber perdido el tiempo de haber estado con él. Pero en realidad
lo que les pasó es algo que nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos ciegos. Ya he comentado mucho porque esta es una realidad en los evangelios. Como saben, en los evangelios muchas de las cosas que nos proponen los evangelistas tienen que ver con realidades sobrenaturales. De manera que los ciegos ordinariamente en el evangelio representan a las personas que no han tenido un encuentro personal con Jesús. Son personas que no lo han visto, que no conocen el reino. Eso es lo que representan normalmente para nosotros los ciegos. Y vean ustedes, hermanos, y tratemos de decir, esta palabra de Dios es para mí, porque a veces pensamos, chihuahua, qué bien, o más bien qué mal que no vino mi compadre Filemón, porque todo lo que está diciendo el Padre, qué bien le haría a su corazón. No, hermanos, no es para el compadre Filemón, es para mí, ¿ok? Chequen, vamos a misa, nos confesamos, incluso comulgamos, pero muchas veces, si somos sinceros, no conocemos realmente a Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces todavía seguimos esperando a alguien que no va a venir. Vivimos siempre en un espejismo. Hay mucha gente que espera que el culto, la misa, las prácticas religiosas, el rosario, las novenas y todo esto, incluso ese esfuerzo que hacemos por ser mejores, nos va a sacar o los va a sacar de esos oscuros túneles por los que pasa muchas veces la vida del ser humano. No es así. Creemos, esas gentes que piensan esto, viven equivocadas y generalmente terminarán como los discípulos de Maús, desilusionadas. ¿Por qué? Porque eso no va a pasar. Si yo no llego a tener un encuentro personal con Jesús, no importa lo que haga, esto no traerá a mi vida una nueva luz, un fuego, una transformación completa. Y es que no basta haber estado con Jesús, incluso como lo hemos venido viendo, haber visto sus milagros, ni tampoco su palabra ha tocado nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces está apagado y frío, como los discípulos de Maús. Se ha enfriado ante la desilusión de un Dios que no quiso salvar a mi papá cuando se estaba muriendo. Por más que le pedía, Señor, y yo que te quiero, y yo que te amo, y tú no hiciste nada. Por aquel problema tan grande en el que estábamos metidos y que nosotros no habíamos hecho nada malo, al contrario, éramos servidores de la iglesia y nos vimos en un lío tremendo y tú no hiciste nada. Perdiste que se perdiera la casa que con tanto esfuerzo habíamos logrado construir mi familia y yo, y en este problema social o laboral o de cualquier orden, y se perdió la casa. Y te pedimos y te rezamos muchos rosarios y lo hicimos de rodillas y vinimos a tu casa y se perdió. No nos ayudaste para que el negocio prosperara y ahora nuestra familia pasa hambre y necesidad. ¿Qué clase de Dios eres tú? Un Dios que deja que los niños mueran y que la guerra progrese. Estos son los discípulos de Maús. Es la gente que cree en un Dios que no es Jesucristo, en un Dios que no es el que nos ha revelado la Sagrada Escritura. Creemos en otro Dios, seguimos creyendo en ese Dios fantástico que es medio mago, que con un toque mágico va a cambiar todas nuestras situaciones, que va a hacer lo que nosotros queramos cuando nosotros queramos, porque está obligado a hacer lo que nosotros queremos y ser como nosotros lo pensamos. Y eso es un espejismo. Ese no es el Dios que nos visita. Ese no es el Dios que nos reveló Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? La gente abandona de diferentes formas a la iglesia. Ya no sirve más.
deja los ministerios. Algunos incluso se apartan o simplemente se enfrían. Ya ni a misa van, ni se confiesan, ¿como para qué? Su vida espiritual cada vez se hace menor, más o menos como los de Emaús, que deciden abandonar a los discípulos, que deciden abandonar a este grupo que representa originalmente a la iglesia. Este par de discípulos tenían expectativas, tenían ideas, tenían una imagen de Dios, pero no tenían una fe firme que proviniera de la palabra, sino de sus ideas, de muchas cosas que nos dijeron o que nos han dicho nuestros abuelos o incluso nuestros padres, incluso a veces nuestros catequistas, pero que no se refieren propiamente a la palabra de Dios. Dios no está obligado a hacer lo que nosotros queremos. Es verdad que dijo: pidan y se les dará. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso no lo especificó. Pero nosotros nos hacemos ideas que no están completamente alineadas con la palabra. Y entonces nos pasa esto. Nos desilusionamos, abandonamos el movimiento al que pertenecemos, el ministerio en el que servimos, las oraciones que, aunque fueran pocas, hacíamos. Estos discípulos escucharon a Jesús como muchos cristianos que lo escuchan cada domingo, pero en realidad, no creen realmente lo que escuchan. Si yo les preguntara ahorita, ¿de qué trató la primera lectura? ¿Cuántos de ustedes pudieran decirme de qué trató? ¿Cuántos de ustedes de esa lectura tomaron alguna idea de lo que se leyó? ¿Cuántos de ustedes antes de venir a misa leyeron las lecturas así como para subrayar algo que realmente dijeron: ah, caray, estos discípulos verdaderamente sí tenían fe, los azotaron, los golpearon y como quiera seguían predicando? Y yo, primera lectura, ¿de qué trató? Seguramente si les preguntaríamos a estos discípulos: ¿escuchaste cuando el maestro dijo que vendrían persecuciones y que lo iban a perseguir? ¿Lo escucharon? No. Lo oyeron, pero se acabó. Así nos pasa a nosotros. Venimos el domingo, pero en realidad no escuchamos, no creemos lo que escuchamos en las lecturas dominicales. Venimos a misa muchas veces solamente a cumplir un precepto, pero no venimos hambrientos de la palabra. No venimos a tratar de escuchar. ¿Cuántos de nosotros tomamos un pequeño apunte? Vengo hambriento como quien va a escuchar al maestro, quien va a escuchar de qué tengo que hacer en mi vida para ser feliz. No, venimos nada más a sentarnos en una banca, a escuchar, a ver qué dice el Padre. Y de eso que dice, les puedo apostar que al final, si pongo un examen, quizás la mayoría reprobarían. Venimos a misa, oímos las homilías, oímos lo que el sacerdote nos dice, pero no hay un proceso de atención y más aún de reflexión. ¿Cómo se reflexiona? Reflexionar, regresar sobre algo. Híjole, el padre dijo que a lo mejor vengo a misa nomás a dar la vuelta. Ay, ¿será verdad? Reflexionar. Porque la reflexión nos llevará a tomar conciencia de eso y quizás de aquí en adelante me traeré
un papelito para apuntar una idea importante del Padre. Quizás la próxima semana habré leído ya las lecturas y las habré subrayado en mi Biblia, alguna idea importante que luego, entre semana, volveré a reflexionar, a repasar, a revisar en mi corazón. Como resultado de esta falta de reflexión, escuchamos la palabra, pero no nos cambia. Vamos a misa, pero salimos igual. ¿Cuánta gente apenas sale de la misa y se está peleando con la esposa, con los hijos, o le va gritando al vecino ahí al que se le metió en el automóvil? En fin, ¿cambió algo? Cada domingo cambia mi vida, me hace mejor papá, me hace mejor esposo, me hace mejor hijo la misa, me hace mejor hermano la misa, me hace mejor amigo en la facultad o ahí donde trabajo. ¿Algo pasó después de la misa? ¿O todo sigue igual como dice la canción? Conocemos a Dios, pero no ardemos de amor por Él. Y esto hace que la fe se vuelva una rutina. Es la rutina de venir a misa. Tengo fe porque vengo a misa. Tengo fe porque rezo el rosario. Una rutina. Es algo que no cambia mi vida. Es algo que no la transforma. Es algo que no enciende mi corazón, que no le da fuego a mi corazón. Hay un canto que todavía cantamos por ahí que dice: con nosotros está y no le conocemos. ¿Sí? ¿Lo han oído? ¿Será verdad? Con nosotros está y no le conocemos. Jesús, citando al profeta Ezequiel, nos dice en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, dándose cuenta Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden y entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y el problema es que el mundo, con todos sus ruidos y su esplendor, va cegando nuestra vida y ensordeciendo nuestros oídos. Hay gente que va a retiros o que de repente Dios le manda un flamazo al corazón en las fiestas de Pascua o en alguna otra festividad y se llena el corazón, pero el canijo demonio tiene bien organizado todo esto, de tal manera que es un bombero maravilloso. Inmediatamente se ve que se prende una flama y viene a echarle agua. A lo mejor muchos con lo que estoy diciendo, tiene razón el padre, la semana que entra se te va a olvidar, si no apuntas, si no lo propones, si no insistes en tu corazón, porque el demonio viene a echarle agua al fuego, rápido, rápido. Antes de que esto agarre fuerza, hay que apagar el fuego. El mundo nos va poco a poco erosionando, transformando. Esto no es nuevo. Escuchen lo que dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, es decir, no lo ven, para los que se pierden está velado, y en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? ¿Quién es el Dios de este mundo? El demonio. El demonio es el rey de este mundo. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Nos ciega, no nos deja ver, nos mantiene como a los pobres discípulos de Maús, siempre tristes, agüitados, decepcionados, porque creemos en un Dios que no existe. Ese Dios en el que creemos no existe. El que creemos y el que tenemos en el que tenemos que creer es el en el que resucitó, en el que está en los evangelios. Ese es el Dios en el que hay que creer. Los otros son dioses que nos ha inventado el mundo y el mismo Satanás para mantenernos siempre en un estado de tristeza, de falta de alegría y sobre todo de decepción, que termina siempre en dejar de ser el esposo, la esposa, el hijo, el padre que Dios quiere para nosotros.
Por eso es importante que tengamos abiertos nuestros ojos y que busquemos que no se desgaste nuestra fe, sino que al contrario, cada venida a misa sea llenarnos cada vez de más fe. San Pablo, que es el gran apóstol, nos previene sobre esto. En Romanos, en el capítulo 12, dice: no se adapten a este mundo. No quieran usar sus modas, no quieran tener lo que ellos tienen, no quieran hacer lo que ellos hacen, no quieran ir a donde ellos van. Ustedes son cristianos, somos hombres y mujeres diferentes, y esto es lo que hace que nuestra mente no se cierre, para que nuestra mente esté siempre abierta al amor de Dios. Si ponemos atención en cómo está estructurado el pasaje, veremos que Jesús no les hace creer mediante un milagro, lo hará más adelante, sino que el pasaje de hoy llega a su clímax. Lo que hemos leído llega a su clímax cuando Jesús les comienza a explicar las Escrituras. Es como si dijéramos que Jesús tomó una Biblia, un comentario bíblico, y les empezó a ayudar a entender y a ver lo que no entendían y lo que no veían. Eso hizo Jesús. Claro que el comentario bíblico estaba dentro de él y la Biblia también, pero nosotros no la tenemos dentro, hay que traerla. Hay que tener en la casa un comentario bíblico. ¿Para qué? Pues para ver qué dicen las Escrituras, para conocer al verdadero Dios, no al que me imagino que es. Eso fue lo que hizo Jesús. Tomó la Biblia, dice, y les empezó a explicar desde Moisés, pasando por todos los profetas, cómo la Sagrada Escritura hablaba de todo lo que él iba a padecer. No tienen por qué decepcionarse. Ustedes creían en otro Dios, ustedes creían que yo era otra cosa, pero no. La palabra de Dios que ustedes, discípulos de Emaús, no leyeron, eso que ustedes no pudieron ver en todas mis obras, en mis acciones, en mis palabras, eso ya estaba en la Biblia. En la Torá, ahí estaba. Pero bueno, pues, si los fariseos, si los escribas no les explicaban bien esto, pues pobrecitos, y luego vieron, y como leíamos hace un momento, pues no entendieron, como ciegos que no ven. Vemos cómo Jesús en este pasaje nos habla de algo que repetimos cada semana. Si nosotros vemos, decimos, Jesús no empezó con el milagro, ¿cierto? Sino empezó tomando una Biblia y empezó a explicarle las Escrituras. La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque dice San Pablo que la fe viene de la predicación. Entonces, había que encender primero la fe. Entonces, lo primero que hace Jesús en los discípulos a través de la palabra es encender la fe. Si la fe no está encendida, todo lo demás vale sombrilla, porque no vamos a ver nada. Estamos ciegos. La fe enciende nuestros ojos interiores. Cuando una persona abre sus ojos, empieza realmente a ver. Jesús entonces primero alimenta a sus discípulos con la palabra. Una palabra que tiene fuego. Es una palabra viva. Es una palabra que no informa, sino es una palabra que transforma. Conforme iban caminando, su corazón dice que se iba incendiando. No era una información. Ellos le informaron de lo que había pasado en Jerusalén, pero Jesús no les informa de eso. Les habla de la palabra viva. La palabra de Dios que estoy predicando, hermanos, no les está trayendo ninguna información, espero. Sino espero que esta palabra los transforme. Con esta palabra en medio de la tristeza resuena con fuerza y con vivacidad. Genera hambre de lo místico, hambre de Dios, y con ello inició el fuego en el corazón de estos discípulos que después será muy difícil de apagar. San Agustín, que comenta este pasaje, dice: ardía su corazón porque la palabra iluminaba su interior. Hermanos, cuando la palabra de Dios se acoge con fe, algo cambia por dentro. Y de eso soy testigo.
Y estoy seguro que todos los que han abierto su corazón a la palabra del Señor, encontrando en ella no solo un texto interesante, sino la explicación de nuestra propia vida y reconociendo en ella la verdad, la vida de todos aquellos que han hecho esto se ha transformado. Porque se transformó la mía y se transforma la de cualquiera que hace este ejercicio. Porque es la palabra de Dios. Tiene ese poder de transformar, pero hay que abrir el corazón. El texto finaliza con un milagro. El milagro que está al centro de nuestra iglesia, la fracción del pan, la Eucaristía. Y esto nos ayuda a entender por qué la misa tiene este orden. Si se fijan en la misa, empezamos ahorita con la palabra. Hemos leído 3 textos de la palabra y el Padre ha ahondado en una parte del Evangelio para explicárnoslo como Jesús se lo explicó a los apóstoles. ¿Para qué? Para que se encienda su fe. ¿Por qué? Porque sigue algo fundamental. Si no se enciende el corazón, ¿qué va a pasar cuando veamos la hostia? No vamos a ver nada más que un pedazo de pan. No vamos a poder ver como ellos a Jesús vivo. Y cuando partió el pan, ¡wow! ¡Es Jesús! ¡Está vivo! ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? Cuando la palabra de Dios no ha tocado el corazón, hermanos, solo vemos con los ojos del cuerpo y lo que vemos, como les pasó a los discípulos de Maús, que veían solo un hombre más. Así pasa con nosotros cuando la palabra no ha abierto el corazón, que solo veremos un pedazo de pan, pero nada más. Nada más. Por eso es importante la palabra, para que en la Eucaristía podamos descubrir a Jesús. Y este descubrimiento es lo que los va a llevar a ser testigos de Jesús. ¿Qué pasó después de que lo descubren? ¡Wow! ¿No ardía nuestro corazón? ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron ahí a dormir y a cenar? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Caminando? ¡Corriendo! ¿Cómo venían? Caminando, ¿verdad? ¿Cómo regresaron? Corriendo. ¿Cómo venían? Tristes. ¿Cómo regresaron? ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! ¿Y qué fueron a decirles? Lo que habían visto. En un ratito más vamos a salir de misa. ¿Y cómo vas a salir? ¿Y de qué le vas a platicar mañana a la gente con la que trabajas, con la que estudias? ¿De qué le vas a hablar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres? No, es que yo creía que esto se iba a resolver, pero no, esto está bien gacho. Y luego con el presidente que tenemos y el secretario que tenemos y el gobernador que tenemos y el político que tenemos y el empresario que tenemos y todo lo que tenemos, ¡qué mugrero! ¡Ya! ¿De eso vas a hablar mañana como hablan todos los periódicos, todas las redes? ¿Eres de los que participan en todo esto? ¿O eres de los que hablan de la esperanza? De un Dios que tiene poder para cambiar mi vida y el mundo. ¿De qué eres testigo? Hermanos, este es el mensaje de Jesús para nosotros. Abramos nuestro corazón a su palabra. Descubramos en ella nuestra historia. Y descubramos ante todo al verdadero Jesús que nos habla, al verdadero Jesús que nos explica las Escrituras, que nos invita a participar de su banquete, a tener hambre y sed de Él, para que seamos testigos de su misterio, para que en la Eucaristía, cuando el sacerdote termine la consagración, dejemos de ver un pan y podamos ver a Jesús vivo y resucitado. Pidamos pues al Señor que su Espíritu abra nuestros oídos y los ojos de nuestro corazón. Y hermanos,
por favor, vayamos a contar todo lo que hoy hemos visto y hemos oído. Alabado sea Jesucristo.